Hola a todos, familia de los grupos Crece, es un gusto saludarlos y después de tanto tiempo que estuvimos viendo, aprendiendo de los podcasts de nuestra casa, es un gusto regresar a poder enseñar y transmitir este mensaje de esta manera. Me da gusto saludarles y me da gusto que podamos estar reunidos en cada hogar, en cada lugar donde estamos aprendiendo y hemos decidido estar juntos como una familia. Vamos a iniciar una serie para cerrar este año que ha sido de mucha bendición. Y yo creo que para cerrar este año sería muy bueno el poder hablar de una esperanza que no avergüenza. Si algo tenemos que tener en este tiempo y mantener es la esperanza. La esperanza en nuestro Señor, la esperanza en nuestro Salvador, la esperanza en Jesús. Y esto me lleva a recordar con mucha emoción y lo que yo sentía, el gozo, la alegría, cuando tuve la oportunidad de ir al instituto donde me pude preparar durante 2 años para poder servirles a ustedes y poder ser un mejor instrumento para Dios. Yo estaba muy emocionado porque este era el sueño de mi vida, era algo muy importante para mí, era algo cumplido, algo que estaba logrando, pero más que un sueño, era una promesa cumplida. Desde mis 12 años, yo recuerdo que mi papá me hizo la promesa de que antes que yo fuera a la universidad, me enviaría a cierto instituto a prepararme para poder servir a Dios y tener más herramientas para poder hacerlo. Desde entonces, esa promesa en lo personal a mí me daba mucha ilusión, me daba mucha alegría, me hacía soñar, me hacía hacer planes, hablaba de eso con mis amigos, con la gente que llamaba, porque era algo que yo anhelaba, todo a causa de una promesa. Ahora yo veo este principio en la vida de mi pequeña Alia, porque aunque tiene 2 años, ella ya sabe el poder de la promesa. Yo veo que cuando hablo con ella, esto produce algo en su corazón. Muchas veces me ha tocado poder, no, de alguna manera hablar con ella y decirle, mira hija, si tú nos ayudas con esto a papá y a mamá, cuando lleguemos a casa vamos a ir al parque, vamos a ir a los juegos. Y yo puedo ver cómo su pequeño y hermoso rostro se ilusiona, me dice, sí, y está contenta porque eso produce en ella una alegría, produce en ella una esperanza. Y yo por eso me esfuerzo tanto en poder cumplir lo que le prometo, porque veo y soy consciente del poder de las promesas y lo que éstas producen en nuestro corazón. Yo creo que todos hemos experimentado esta ilusión y esta esperanza cuando se nos ha prometido algo y lo hemos creído. Lo más bello es que tú y yo como hijos e hijas de Dios podemos tener acceso a las mejores y mayores promesas de parte de nuestro Padre Celestial. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en una versión quizás no tan común, pero muy buena, que es la nueva versión de la Biblia viva, dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo, debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. La promesa de nuestro Padre Celestial es que cuando Cristo venga por nosotros, venga por ti y por mí, los que hemos confiado en Él, sus hijos, entonces vamos a ser partícipes, vamos a ser parte de una naturaleza divina, un ADN celestial. Y esta promesa, el escuchar esto, produce algo en nosotros que nunca se debe perder, y más en esta temporada, más en este tiempo, con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esperanza. Por eso me gustaría que pudiéramos analizar el texto en el que vamos a estar basando esta serie, que está en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, en la versión más común para el español, que es la Reina Valera del año 60. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y parece que eso pudiera quedar un poquito porque vemos de tribulación, escuchamos de guerras, escuchamos de problemas, de desastres naturales, pero dice, podemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y me gusta esta frase donde hemos sacado el título de esta enseñanza, de esta serie, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En toda esta hermosa porción enfatizo la palabra esperanza. Esta serie se llama Una esperanza que no avergüenza. Y nuestro enfoque principal en este cierre de año es arraigar la esperanza que tú y yo tenemos que tener bien firme en nuestro corazón.
la esperanza que tenemos en Jesús, que a pesar de lo que podamos vivir en esta vida, que sea bueno o malo, difícil o alegre, nosotros en todo momento tenemos una esperanza mejor, no solo en esta vida, sino en una vida venidera. Y por eso debemos mantenernos en todo tiempo con esperanza. Pero debemos empezar para poder aterrizar este mensaje y hacerlo práctico con lo que es el fundamento o de donde se desarrolla la esperanza. Y esta, escucha, son las promesas. Este mensaje, esta clase, esta sesión en particular habla de la promesa. Por eso yo compartí contigo al principio lo que a mi papá me había prometido y lo que esto había producido y el verlo cumplido, cómo me sentía y ahora cómo lo veo en la vida de mi hija. Porque creo que todos en algún momento podemos experimentar algo similar o lo podemos estar experimentando. Las promesas de las cuales yo te hablo, que vamos a recibir de Dios, son palabras o porciones de la Biblia que tú y yo hemos abrazado, que se conoce como mucho, es mi rema, es lo que yo he creído, lo que he entendido, lo que he abrazado y lo he hecho como mío y creo que es para mí, para mi familia, para esta temporada y creo que se cumplirán de parte de Dios. Ahora, las promesas por sí solas no tendrían mucho sentido, mucho valor, sino que el valor proviene del carácter de quien lo dice o de quien lo promete. Por eso tú y yo tenemos que entender que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Es importante recibir las promesas de parte de Dios, no solamente saber que alguien lo dijo, sino que lo dijo Dios. Cuando es Dios el que promete, sabemos que Él cumplirá su palabra. Dice Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¡Wow! Eso es poderoso. Segunda de Corintios capítulo 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora, si Dios nos promete algo, y esto quiero resaltarlo, es porque ya lo cumplió. Es porque, aunque a veces falta ver la manifestación de esa promesa de una manera visible, Dios ya está determinado y ya decidido y en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios ya se cumplió. Ya solo es cuestión de que se manifieste en nuestra vida en el tiempo que estamos viviendo. Por eso es tan importante entender que cuando Dios promete algo, puede producir en nosotros esperanza. Y con esto en mente, y con el fin de producir en ti y en mí esperanza, quiero recordar las promesas o algunas de las promesas que Dios le ha dado a sus hijos y a sus hijas. Y esas están escritas para que quede asentado, quede constatado, quede firme, quede visible de alguna manera tangible que esto se va a cumplir. Algunas de esas promesas son Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Muchos de ustedes lo conocen. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esta es la promesa, les dio la potestad, les dio la facultad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra promesa increíble está en Romanos 10 9 al 10. Dice, que si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, esa es la promesa, seremos salvos. Y lo explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es increíble. Y ahora un poquito del contexto de la porción a la que vamos a estar analizando en toda esta serie, Romanos 4, versículos 23 al 25, pero en la nueva traducción viviente para entender cómo es que llega a declarar esto, que aún nos podemos gloriar en las tribulaciones. Dice, y el hecho de que Dios, hablando de Abraham, lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito como las promesas, también para nuestro beneficio, para tu beneficio y el mío. Y me gusta esta expresión porque nos asegura que Dios nos considerará justos a ti y a mí también si creemos en Él. ¡Wow! Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Vamos a saltarnos al versículo 10. Dice, el versículo 10, perdón, del capítulo 5, para que entendamos. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Jesús, cuando todavía éramos enemigos,
con toda seguridad. Esa es la promesa. Seremos salvos por la vida de su Hijo, de Jesús. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Wow. Entender estas porciones, recibirlas, abrazarlos como una promesa, produce en nosotros esperanza. Por eso es la promesa más hermosa y reconfortante que podemos recibir y entender en todo lo que hemos hablado y de lo que se trata la Biblia, es que al abrazar la fe en Jesús y aceptar su obra en la cruz para salvarnos, nos convertimos en hijos de Dios. Por eso confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y entonces podemos obtener la confianza de que un día vamos a estar con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, a pesar de lo bueno o malo que hayamos experimentado o vivido en esta tierra. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de promesas para los que hemos creído en Él, los que estamos caminando con Dios, en una relación con Él. El propósito de la palabra de Dios es que tú y yo podamos conocerlo a Él, para que veamos que lo que Él dice se cumplirá y cómo se ha cumplido y se cumplirá, y que a través de conocerlo a Él podamos entender lo que Dios hizo por nosotros y podamos recibir cada promesa que Él nos ha dado. Me gusta cómo lo dice Juan, el evangelista, en el capítulo 20, versículo 30. Dice, Jesús hizo muchas cosas, otras cosas, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero esto, lo que está escrito, las promesas a las cuales tú y yo tenemos acceso, lo pudiéramos decir así, están escritos o se han escrito, versículo 31, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, wow, tengan vida en su nombre. Tengamos esperanza. Todo lo que está en la Biblia, querido amigo, amiga, familia de los grupos, es verdad. Se ha cumplido y se cumplirá. Por eso no debe extrañarnos en este tiempo, mucho menos asustarnos que la palabra de Dios se cumpla, que veamos de guerras y esto porque está escrito, sino tú y yo deberíamos alegrarnos, debemos tener esperanza, porque sabemos lo que viene, quizás la gente no sabe, pero tú y yo sí podemos saber porque está escrito. Y juntamente con lo que está escrito que va a suceder, también tenemos escritas las promesas que nos dan esperanza. La Biblia habla de los eventos del fin de los tiempos del gobierno humano. Nos habla de guerras, de pestes, de enfermedades, de desastres naturales, de confusión, de abundante maldad y de muchas otras señales. Y muchas de estas ya se han cumplido y otras más se cumplirán porque están escritas en la palabra de Dios y esta es verdad y se cumplirá. Pero escucha, en el mismo contexto donde todo esto está escrito que va a suceder y está sucediendo y ha sucedido, nos habla de lo que también le vendrá y le sucederá a los hijos de Dios, a ti y a mí. Y estas son las promesas que producen esperanza en nosotros. Como mi papá me dijo, un día vas a hacer esto, un día vas a llegar acá. Produce esperanza. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Y son estas promesas a las que tú y yo tenemos que aferrarnos para mantener esperanza. Mira cómo lo dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Yo sé que son varios versículos, pero presta atención, lo quiero leer en la nueva traducción viviente porque yo estoy seguro que esta versión nos va a ayudar a entenderlo un poquito más. Dice, pero permítanme revelarles un secreto. Ay, joder, ¿a quién le gustan los secretos? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ay, joder. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, los tiempos finales de los hombres. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros los que estamos vivos, si es que nos toca ahorita, de verdad, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando esto suceda, nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá lo que la palabra de Dios dice. Esto va a suceder. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, esta es la esperanza, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, y este es el ánimo que te quiero dar el día de hoy, dice el versículo 58, permanezcan fuertes
y constantes. Yo diría con esperanza. Alguien que tiene esperanza está fuerte y constante. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Otra porción de la Biblia poderosísima es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. En la Nueva Traducción Viviente también dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes, incluso los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, esa es nuestra fe. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que ya han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos o estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pero el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. ¡Ay, jole! Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, o los que estén vivos cuando eso suceda, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y luego termina este versículo, bueno, esta porción que te quiero resaltar con el versículo 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Van a suceder cosas difíciles? Sí, pero tú y yo tenemos promesas de lo que sucederá. Un día estaremos con Cristo por la eternidad y Él nos arrebatará y estaremos con Él. Esta es una promesa que debe animarnos. Nuestra esperanza es que Jesús regresará. Nuestra esperanza es que Jesús, nuestro Señor, regresará para gobernar la tierra, pero antes vendrá por nosotros. Y ya sea que muramos antes de que Él regrese o estemos vivos cuando esté este acto, nos reuniremos con Él para siempre. Nuestra esperanza es que tenemos una ciudadanía celestial, que estamos en esta tierra de paso y nuestro destino y nuestro enfoque es eterno. Por eso tenemos esperanza en esta tierra. Nuestra esperanza es que en esta vida, por malo o bueno que nos haya ido, no se compara con la vida que tendremos con Él. Hay algo mejor y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que las aflicciones que vivimos o llegamos a vivir no son nada comparadas al sumo gozo que tendremos en la eternidad con nuestro amado Jesús. Esa y muchas otras es nuestra esperanza. Por eso aférrate a la palabra de Dios, a esas promesas y mantén tu esperanza hasta el final. Los tiempos por venir, es verdad, no van a ser fáciles, pero, pero nosotros tenemos promesas y por lo tanto tenemos esperanza. Mientras el mundo camina en incertidumbre, a ciegas, con temor de lo que vendrá o puede suceder, nosotros ya lo sabemos porque está escrito. Pero no solo eso, sino que podemos estar confiados, con paz, porque tenemos las promesas y por lo tanto tenemos esperanza. ¿Qué pasaría, familia, si tú y yo nos mantenemos creyendo las promesas? Las estamos confesando continuamente. ¿Qué pasaría si todos los días las recordáramos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué verían los demás en nosotros, en ti y en mí? Sin duda reflejaríamos esperanza y transmitiríamos algo que la gente quisiera tener y testificaríamos que Jesús es real. ¿A qué te quiero animar para cerrar este tiempo, este mensaje, esta reflexión? Quiero animarte a que de una manera muy práctica, escucha, tú y yo oremos. Di conmigo, hay que orar. Porque cuando oramos, abrimos nuestro corazón a escuchar la voluntad de Dios y a recibir de Él promesas. Ora para que Dios o de Dios puedas recibir promesas. Porque las promesas, escucha, también se alimentan con la oración. Y al orarlas, nos llenamos de confianza en Dios. Oremos, ora en todo tiempo. Mientras suceden cosas, ora y recuerda las promesas. Alimenta tu fe, tu esperanza en esas promesas. O pídele, Dios, dame promesas para confiar en ti. Pero ora. Número 2, lee, estudia y medita la palabra para que conozcas y recibas esas promesas. Oras, pero te expones y Dios te habla en la palabra para que recibas esas promesas. Número 3,
Cree y abraza esas porciones de la Biblia como tuyas, como de parte de Dios. Créelas que son para ti. Tienes que creer que lo que está escrito es para ti y apropiate de eso y eso te va a dar esperanza. Número 4, memorízalas. Pégalas en donde puedas y memorízalas, recítalas una y otra vez, hazlas parte de ti para que te mantengas con esperanza. Número 5, ora todos los días en base a esas esperanzas, a esas promesas para que tu esperanza no se apague. Y número 6, comparte esas promesas con otros y anima a otros con lo que Dios ha hecho en ti para que también los demás puedan tener esperanza. Porque la palabra de Dios es la promesa que se cumplirá. Y cuando tú y yo hemos aprendido a recibir las promesas de parte de Dios, tenemos esperanza en medio de este tiempo. Y como lo leímos, esa esperanza no avergüenza, porque fiel es el que lo prometió. Esas promesas en Dios son sí y amén. Mantén tu esperanza hasta el final, en base a las promesas que están escritas. Que esto te pueda bendecir, te pueda animar y con esto nos animemos unos a otros. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en las próximas sesiones de esta serie que se llama Una esperanza que no avergüenza. Hasta luego.